Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy continuaremos explorando los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país, con un enfoque en el segundo mandato de Michelle Bachelet y las reformas estructurales que marcaron este periodo, entre 2014 y 2018. Después de su primer gobierno y tras el mandato de Sebastián Piñera, Bachelet regresó al poder con una promesa ambiciosa: impulsar reformas estructurales en educación, salud, pensiones y el sistema tributario para reducir la desigualdad y modernizar el Estado chileno. Este segundo mandato estuvo marcado por los esfuerzos para avanzar en derechos sociales y enfrentar un contexto político complejo, además de desafíos económicos y sociales. Sumado a ello, se atraviesa por una de las crisis más grandes que ha tenido la institucionalidad desde el retorno a la democracia. Hoy analizaremos el contexto de su reelección, las principales reformas que impulsó y cómo estas transformaciones afectaron el panorama político, económico y social de Chile. Sin nada más que decir, comencemos. Michelle Bachelet había concluido su primer mandato en 2010 con altos índices de popularidad, lo que la convirtió en una figura destacada en la política chilena y le permitió proyectarse a nivel internacional. Tras su primer gobierno ocupó el cargo de directora de ONU Mujeres, lo que reforzó su imagen como una líder comprometida con la equidad de género y los derechos humanos. La popularidad de Piñera se vio afectada en los últimos años de su mandato, creando el contexto ideal para que Bachelet anunciara su candidatura en 2013. En las elecciones de 2013, Bachelet se presentó como candidata de la Nueva Mayoría, una coalición de centro izquierda que incluía a partidos tradicionales de la Concertación y al Partido Comunista. Su campaña estuvo centrada en la promesa de impulsar reformas estructurales para reducir la desigualdad y mejorar el acceso a derechos básicos, especialmente en educación, salud y pensiones. En la primera vuelta celebrada en noviembre de 2013, Bachelet obtuvo el 46,67% de los votos, quedando a pocos puntos de ganar la elección sin necesidad de una segunda vuelta. En el balotaje celebrado en diciembre del mismo año, en la segunda vuelta, Bachelet venció a Evelyn Matei, la candidata de la Alianza y del partido de la UDI, con un 62,17% de los votos, logrando una victoria totalmente contundente. El 11 de marzo de 2014, Michelle Bachelet asumió su segundo mandato y con él el desafío de cumplir con una ambiciosa agenda de reformas. Las reformas estructurales que Bachelet planteó durante su campaña buscaban modificar de manera profunda aspectos claves de la sociedad chilena, que según su diagnóstico generaban desigualdad y limitaban el acceso a oportunidades. Estas reformas abarcaban educación, sistema tributario, sistema laboral, salud y pensiones. Uno de los objetivos principales era reducir la desigualdad en Chile, un país que, a pesar de haber registrado un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, seguía presentando altos niveles de inequidad. Bachelet creía que para alcanzar una sociedad más justa era fundamental mejorar el acceso a derechos sociales básicos y redistribuir la riqueza mediante un sistema tributario más equitativo. Este enfoque reflejaba una visión progresista del Estado, en la que el gobierno debía tener un rol activo en la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para todos, especialmente en áreas como educación y salud. Una de las primeras reformas que impulsó el gobierno de Bachelet fue la reforma tributaria. Esta reforma buscaba aumentar la recaudación fiscal para financiar las reformas en educación y otros derechos sociales, además de reducir la desigualdad mediante un sistema tributario más progresivo. La reforma apuntaba a aumentar la carga impositiva sobre las grandes empresas y las personas de mayores ingresos, buscando reducir la evasión y elusión fiscal. Uno de los elementos centrales de esta reforma fue el aumento del impuesto corporativo
educativo, que pasó del 20% al 25%, así como la eliminación del sistema FUT, Fondo de Utilidades Tributarias, que permitía a las empresas postergar indefinidamente el pago de impuestos sobre utilidades no distribuidas. La reforma tributaria generó un amplio debate en el Congreso y en la sociedad chilena, mientras que los partidarios de la reforma argumentaban que era necesaria para garantizar el financiamiento de las reformas sociales. Los detractores sostenían que aumentaría los costos para las empresas, lo que podía afectar la inversión y el empleo. A pesar de las críticas, la reforma tributaria fue aprobada en 2014, convirtiéndose en una de las primeras victorias legislativas del segundo gobierno de Bachelet y permitiendo la creación de nuevos fondos para la implementación de las siguientes reformas sociales. La educación fue uno de los temas más importantes en la agenda del segundo gobierno de Bachelet. Desde la dictadura, el sistema educativo chileno había sido profundamente privatizado, lo que generaba desigualdades en el acceso a una educación de calidad. La educación pública, especialmente en los niveles primario y secundario, estaba en desventaja respecto a las instituciones privadas y subvencionadas, lo que perpetuaba la inequidad. La reforma educacional de Bachelet incluyó una serie de medidas que buscaban garantizar el acceso gratuito a la educación superior, eliminar el lucro en las instituciones educativas y fortalecer la educación pública. Uno de los pilares de la reforma fue la implementación gradual de la gratuidad en la educación superior, que comenzó a aplicarse a los estudiantes de menores ingresos. La reforma también estableció medidas para eliminar el lucro en las instituciones educativas que recibían financiamiento público, lo que significaba que las universidades y colegios subvencionados ya no podían utilizar los recursos del Estado para generar beneficios económicos. La reforma educacional enfrentó críticas tanto de la derecha como de algunos sectores estudiantiles. Mientras que algunos sectores conservadores sostenían que la reforma podría afectar la calidad de la educación y limitar la oferta privada, algunos líderes estudiantiles consideraban que las medidas eran insuficientes y que la reforma no avanzaba con la suficiente rapidez hacia la gratuidad universal. Por otra parte, el mercado laboral en Chile presentaba desigualdades significativas en términos de salario, seguridad social y derechos laborales. Muchos trabajadores enfrentaban condiciones de empleo precarias, con escasas oportunidades de organización sindical y limitaciones en la negociación colectiva. Bachelet propuso una reforma laboral que buscaba mejorar las condiciones de los trabajadores y promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. El objetivo de esta reforma era otorgar a los sindicatos un rol más fuerte en la negociación colectiva y mejorar la seguridad laboral para los trabajadores. La reforma laboral incluyó medidas como el fortalecimiento de los sindicatos y el derecho a huelga sin reemplazo de trabajadores, lo cual fue un avance importante para el movimiento sindical en Chile. La reforma laboral generó una fuerte oposición de parte de sectores empresariales y políticos de derecha, quienes argumentaban que las nuevas normativas podían limitar la flexibilidad laboral y afectar la competitividad de las empresas. A pesar de estas críticas, la reforma también fue aprobada y representó un paso importante en el fortalecimiento de los derechos laborales en Chile. El segundo mandato de Bachelet enfrentó un contexto económico desafiante. Durante estos años, la economía chilena experimentó una desaceleración, en parte debido a la caída de los precios del cobre, el principal producto de exportación del país. Esto generó una reducción en los ingresos fiscales y limitó la capacidad del gobierno para financiar algunas de las reformas planteadas. A pesar de la desaceleración, el gobierno de Bachelet continuó avanzando en sus reformas, aunque algunos críticos argumentaban que las reformas estructurales podían generar incertidumbre económica y afectar la inversión a mediano o largo plazo. Otro desafío importante que enfrentó el gobierno de Bachelet fue la crisis de confianza en las instituciones públicas debido a una serie de escándalos de corrupción que afectaron tanto a sectores de la derecha como de la izquierda. Uno de los casos más controvertidos fue el caso Cabal, que involucró a la nuera de Bachelet y generó un gran impacto mediático. Sin embargo, el caso Cabal no fue el único escándalo de corrupción que marcó su segundo mandato. El caso Penta, por ejemplo, reveló una red de financiamiento ilegal de campañas políticas que implicó a importantes empresarios y políticos de la derecha. En este caso, se descubrió que el grupo empresarial Penta había entregado millonarias
millonarias sumas de dinero a partidos políticos a cambio de favores y acceso a contratos públicos, lo que generó una profunda crisis en la clase política del país. Otro escándalo relevante fue el caso Paco Gate, que surgió en el contexto de la gestión de la Policía de Investigaciones, la PDI, y el uso indebido de recursos públicos, lo que involucró a varios altos funcionarios policiales. En este caso, se descubrió una red de corrupción dentro de la PDI, donde se malversaban fondos destinados a la seguridad pública. Además, se sumó el Milico Gate. Fue otro de los escándalos de corrupción que golpearon al gobierno de Bachelet, relacionado con el uso irregular de recursos por parte de altos mandos militares para financiar campañas políticas. Este caso evidenció una relación estrecha entre los intereses políticos y la cúpula militar, algo que generó gran preocupación en la ciudadanía, dada la histórica vinculación entre los militares y el poder político en Chile. Y por último, un caso particularmente significativo que también afectó gravemente la imagen del gobierno de Bachelet fue el caso Sokimich, un escándalo de sobornos y financiamiento irregular de campañas que involucró a la empresa Sokimich, una de las mayores productoras de litio del mundo. Se reveló que Sokimich había entregado millonarias sumas de dinero a políticos de diversos partidos políticos y de diversas posturas, tanto de la derecha como de la izquierda, con el objetivo de asegurar su influencia en decisiones políticas y en la asignación de contratos. Este caso puso en evidencia la corrupción en torno a los recursos naturales del país y generó una gran indignación entre la población, dado que involucraba tanto a figuras políticas como a grandes empresarios. La acumulación de todos estos escándalos de corrupción, junto con el caso Cabal que involucraba directamente a la familia de la presidenta, tuvo un impacto devastador en la confianza de la población hacia las instituciones del país. La ciudadanía comenzó a percibir un panorama político y social en el que la corrupción parecía estar arraigada tanto en la derecha como en la izquierda, lo que contribuyó a la deslegitimación de las instituciones públicas y políticas. A su vez, esto repercutió en la aparición de nuevos grupos políticos que estaban en contra de los partidos tradicionales, llámese la Alianza por Chile y la Nueva Mayoría. Estamos hablando del surgir por el lado de la izquierda al Frente Amplio y por el lado de la derecha al Partido Republicano. Esta falta de confianza se reflejó en un aumento de la desafección política, donde una parte significativa de la población comenzó a desconfiar de la capacidad del Estado para garantizar la transparencia, la equidad y el bienestar social. El clima de desconfianza alcanzó niveles históricos, lo que también generó un caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos sociales y demandas de reformas profundas en la estructura del poder. La crisis institucional comienza a gestionarse y fusionarse con una crisis social que se viene arrastrando desde 1983. El llamado tema de la desigualdad e inequidad de oportunidades, como también de acceso a los bienes públicos. Esto llevó a una polarización política, la cual se irá gestionando para el siguiente periodo e incluso para nuestro presente. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al segundo gobierno de Michelle Bachelet y las reformas estructurales de 2014 a 2018. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿qué consideras que fue la reforma más significativa de este segundo mandato y por qué? Y segundo, ¿consideras que la crisis de confianza institucional y política tiene algún color político? ¿Por qué se da esta situación? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará El segundo mandato de Sebastián Piñera y el estallido social de 2019. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.